Ahora bien, Sí. vamos a... Aquí tengo mi diapositiva. Ahora bien, nosotros, ¿cómo calculamos, sí, los derechos del deudor y los derechos del acreedor? Los derechos, sí, del acreedor, sí, son los saldos insolutos de cada periodo, ¿sí? Los derechos del acreedor. Los derechos del acreedor son los saldos insolutos, o es la deuda que usted todavía mantiene después de haber, ¿sí?, amortizado una parte de la deuda, ¿sí? A ver, aquí chicos, vamos en este ejemplo específico, ¿sí? En el periodo 3, en el tercer bimestre. ¿De cuánto? Nosotros sabemos que los saldos insolutos son los derechos del acreedor. ¿Sí? Son los derechos del acreedor. ¿Sí? Si nos ponemos a analizar esta tablita, en el año 0, ¿sí?, el, el acreedor tiene el 100% de los derechos, ¿sí o no, chicos? Porque usted no ha adquirido todavía, pero cuando usted ya lo adquiere y ya comienza a realizar pagos, ¿sí? Comienza a realizar pagos, ¿cuánto tendrá usted derecho del bien? Bueno, ¿cómo lo calculamos? Me indica, ¿sí? Si yo tengo una ecuación aquí, chicos, si se dan cuenta aquí, derechos del deudor más derecho del acreedor es igual al valor de la operación. ¿Cómo determinamos los derechos del deudor, chicos? ¿Qué pasa si el término que tengo al lado de derechos del deudor va al otro lado de la ecuación? ¿Sí o no, chicos? Y entonces, ¿cómo yo determino el derecho del deudor? ¿Sí? Restando el valor de la operación menos el derecho del acreedor. Siempre el valor de la operación es el valor del bien. ¿Sí o no, chicos? Ahora bien, ¿cómo lo determino? ¿Cómo determino el derecho del acreedor? Bueno, ¿sí? En el primer mensual, en el primer bimestre, si el valor de la operación es de 4 millones, ¿sí? Y usted debe los derechos del acreedor, ¿sí? Son de 3.426.549,49. ¿Cuántos son los derechos del deudor? Los derechos del deudor son de 573.450, ¿sí? Para el siguiente periodo, ¿cuánto nosotros tenemos de derecho del deudor, chicos? ¿Sí? Bueno, fácil. Bueno, aquí lo hubiéramos formulado, ¿sí? Hubiéramos fijado, ¿sí? Hubiéramos fijado, ¿sí?, el valor de la operación, y lo que hacemos es, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que yo al primer bimestre, ¿sí?, yo tengo 573.450 es el derecho del deudor. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo ya tengo derecho a una parte del bien, ¿sí? Si es una operación de compra y venta. Si yo ya tengo, ¿sí?, una parte de derechos del bien, ¿sí? Porque yo ya realicé mi primera cuota. En el segundo bimestre, ¿sí?, yo ya tengo un poquito más, ¿sí?, de derechos de mi bien, porque yo ya he pagado, ¿sí?, $1.181.308 de los 4.000 que tenía de deuda, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que en el quinto bimestre, ¿sí?, yo ya he pagado, ¿sí?, yo tengo derechos como deudor de 3.232.000, ¿sí? ¿Y cuánto tenemos derecho al acreedor? ¿O cuánto tenemos de saldo insoluto? ¿O cuánto tenemos de deuda? $767.406. En el sexto bimestre, ¿sí?, cuando ya se termina la operación, yo tengo el 100% de los derechos, ¿sí? Porque yo ya he pagado los 4 millones, que es el valor de la operación. Y vemos que de saldo insoluto o saldo de deuda ya no tengo, ¿sí?, ya no tengo nada, ¿sí? ¿Está claro esto de aquí, chicos?
Ahora bien, si se dan cuenta que en este tipo de operaciones o en esta etapa, en esta tabla de amortizaciones, ¿qué pasa con los intereses y qué pasa con la amortización? Si se dan cuenta que cuando yo comienzo a realizar los primeros pagos, la proporción de deuda, ¿sí? Los intereses, ¿sí? Van de mayor a menor. Si se dan cuenta, usted al principio de las operaciones, usted va a pagar más intereses, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la amortización? La amortización va de menos a más. Usted va a pagar, ¿sí? Menos capital y más intereses al inicio de la operación. Cuando ya vamos, ¿sí? A tratar de amortizar toda nuestra deuda, ¿sí? Nosotros pagamos, ¿sí? Menos intereses, ¿sí? Y más capital, ¿sí? En este caso no es tan apreciable, pero si nosotros nos vamos al ejercicio cuarto que nosotros resolvimos, ¿sí? Miren, aquí ya nosotros tenemos casi una operación real, ¿sí? Tenemos, mire cómo es la proporción de intereses y cuánta es la proporción de amortización. Si se dan cuenta que yo al principio pago más intereses que capital, ¿sí? Los primeros meses, ¿sí? Usted paga intereses. Si usted paga más intereses, no se amortiza nada del capital, ¿sí? Los primeros meses, ¿sí? Usted no disminuye casi nada de sus saldos insolutos. Por eso que los derechos del acreedor, ¿sí? Son mayores. Los derechos del acreedor son mayores, ¿sí? Que los derechos del deudor, ¿sí? Ahora bien, nosotros, ¿alguna pregunta está aquí, chicos? Preguntas. Excel, formulando nuestra tabla de amortización, podemos hacer cálculos solamente arrastrando. Pero ¿qué pasa si yo este ejercicio se los pongo en una hoja y ustedes tienen que resolverlo manualmente? ¿Cómo ustedes calculan, ¿sí? El saldo insoluto al final del 10º año? ¿Cómo lo hacen, chicos? El 10º año nosotros habíamos expresado en la clase anterior que el 10º año, ¿a qué periodo mensual me correspondía? Me correspondía al periodo 120, ¿no? Como estaba acá, ¿sí? Y nosotros habíamos expresado que el saldo insoluto era de 1.668.693,56. Pero gracias a la bondad de Excel lo calculamos directamente. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero realizar manualmente? ¿Cómo lo haríamos, chicos? ¿Cómo calcularíamos ese saldo insoluto en el 10º año? A ver, chicos, es muy fácil. Nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros habíamos acordado, a ver, vamos a nuestro Excel aquí. ¿Yo cuánto tengo de deuda, chicos? Yo tengo una deuda de 2 millones, ¿sí? Como está acá. Y yo tengo pagos de 60.000. A ver, vamos acá. Aquí. Yo tengo, ¿sí? Una deuda de 2 millones. Yo tengo una deuda de 2 millones. ¿Sí? Y tengo pagos mensuales, ¿sí? De 60.294,84. A ver, chicos. Vamos nosotros a calcular los saldos insolutos al mes 120. Nosotros tenemos, a ver, ¿qué fórmula nosotros? Nosotros habíamos expresado que estas amortizaciones era una anualidad. Ustedes saben que las anualidades se comportan a interés compuesto. Ahora bien, yo la deuda la tengo en el año cero, ¿sí? O en el tiempo cero o en el mes cero, ¿sí? Yo voy a calcular los saldos insolutos en el periodo 120. Entonces, yo para calcular saldos insolutos, yo tengo que tener, ¿sí? El valor de la deuda en el mes 120 y tengo que tener el valor de los pagos, ¿sí? En el mes 120 o en el periodo 120. Y la diferencia de ambos, ¿sí? Va a ser mis saldos insolutos. A ver, ¿cómo lo hacemos? Esta deuda que está en el tiempo cero, ¿sí? Es un flujo, ¿sí? Y yo lo voy a llevar 120 periodos, ¿sí?
¿Cómo lo llevo 120 periodos? Bueno, ya mi profesor ya me dio la fórmula de interés compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo muevo mi fórmula de interés compuesto? Es esta de aquí, chicos. Ya. Esta es mi fórmula, ¿sí? De interés compuesto. Entonces, yo voy a mover estos 2 millones, ¿sí? ¿A qué tasa de interés? Bueno, me faltó aquí la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés de la operación? Vamos a ver. La tasa de interés de la operación es del 3% mensual. La tasa es del 3%. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Yo tengo 2 millones igual, que multiplica a 1 más la tasa de interés, que es el 3% elevado a la 120. ¿Cuánto me da esto, chicos? Aplicando mi fórmula. ¿Cuánto me da, chicos? ¿Cuánto les dio, chicos? Les dio 69 millones. Sí. ¿Esto les dio, chicos? Yuhu. Sí, a mí sí me dio eso. ¿Sí le dio eso? Ya. Ahora vamos a calcular, ¿sí? El valor de los pagos mensuales, ¿sí? En el periodo 120. Entonces, como yo tengo pagos mensuales, yo tengo una anualidad, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular el valor futuro de los pagos de la anualidad. Entonces, voy a calcular el valor futuro de los pagos, ¿sí? Entonces, yo sé que ahí yo tengo una anualidad y voy a calcular el valor futuro de la anualidad en el periodo 120. Entonces, ¿cuál es mi fórmula, sí, de mi anualidad? Bueno, ya el profesor también ya me dio el valor futuro de una anualidad. Tengo que es entonces, calculemos el valor futuro. Yo tengo anualidad de 60.294,84. La tasa de interés que es del 0.03, ¿sí? Y N son 120 pagos. ¿Cuánto me va a dar eso de ahí, chicos? Les tiene que dar Profe, una pregunta. ¿Puede repetir lo que dice ahorita en Excel en valor de pago, en valor futuro de pago? el valor futuro. A ver, nosotros en Excel, ¿sí?
Ustedes manualmente, si ustedes chicos manualmente ingresan sus datos en la fórmula, les va a dar 67.753.280,71. Pero, ¿sí? Como yo estoy utilizando Excel, ¿sí? Y ustedes están utilizando la calculadora y Excel, van a hacer los dos pasos. Van a insertar los datos en su fórmula y yo los voy a insertar en mi función de Excel. ¿Cómo yo calculo, ¿sí? El valor futuro de una anualidad? Bueno, chicos, es la misma fórmula que yo utilicé para calcular el valor futuro de un flujo, ¿sí? Ahora, aquí que tengo, chicos, la única diferencia que yo le voy a insertar los pagos. Yo tengo la tasa que es del 3%. Tengo 120 pagos. Tengo el valor del pago. El valor del pago es 60.294,84. ¿Sí? ¿Y qué voy a calcular? El valor futuro. El tipo de la anualidad o el tipo del pago, ¿sí? Como los pagos son vencidos, yo pongo el tipo 0 o no le pongo nada. ¿Sí? Ojo, si se dan cuenta que por términos de signo me va a dar negativo. Esta vez no ¿Sí? le pone negativo al pago. Puedes poner el pago negativo. ¿Sí? Pon el pago negativo solamente por cuestión de signo. ¿Sí? Y de ahí ya te da el valor positivo. Ya. Entonces, vamos a ponerlo. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, chicos, que yo tengo el valor futuro de la deuda, tengo el valor futuro de los pagos? Entonces, ¿cuáles los saldos insolutos? Los saldos insolutos son los derechos ¿de quién? Derechos del acreedor. ¿Sí? Yo tengo 1.668.693,56. ¿Sí? Yo tengo que el valor futuro de la deuda, ¿qué es, chicos? El valor futuro de la deuda es el valor de la operación. ¿Qué me quiere decir esto? Que en el periodo 120, ¿sí? Los 2 millones que tengo de deuda, ¿sí? Ya no son 2 millones, sino que serán, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? A través del concepto de dinero en el tiempo, son 69 millones. ¿Sí? Entonces, el valor de los pagos, ¿sí? Los 120 pagos que yo he realizado, ¿sí? Hasta el periodo 120, ¿en cuánto equivalen? Equivalen a 67 millones. Entonces, yo tengo valor de la operación y tengo valor deudor, ¿sí? Me da el valor del acreedor, ¿sí? Que es 1.668.693,56, ¿sí? Entonces, sabemos que estos saldos insolutos son los derechos del acreedor. ¿Está claro, chicos? Ojo, lo hemos hecho manualmente, ¿sí? Y lo hemos realizado por medio de Excel. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Lo que hacía la, la de deudor y acreedor. Es que eso no me quedó claro aún, ¿No le pero queda lo claro? aquí sí. Ajá. A ver, vamos a repetir un poquito, chicos. Nosotros vamos a determinar los saldos insolutos, ¿sí? Los saldos insolutos son los saldos del acreedor. Sí, vamos a calcular los saldos del acreedor. Sí. Entonces, en este caso yo determino, ¿sí? Automáticamente de mi tabla los saldos insolutos, porque Excel me permite hacer, ¿sí? Cualquier operación. Si yo formulo mi tabla, puedo determinar muy fácil mi tabla de amortización. Pero nosotros no vamos a tener a veces el recurso de la computadora para realizar el examen. A veces lo vamos a hacer manual. ¿Sí? Pero, ¿sí? Manualmente no vamos a hacer esta tabla. Nos demoramos un par de días. ¿Sí? Pero nosotros podemos calcular directamente, ¿sí? Los saldos insolutos de un periodo determinado. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Llevando a valor futuro tanto la deuda como los pagos. ¿Sí?
lo podemos llevar nosotros a cualquier tiempo, ¿sí? Y podemos determinar los saldos insolutos o los saldos o el saldo de acreedor de la operación, ¿sí? Ahora bien, chicos, ¿cómo lo hacemos? En este caso es muy específico el problema. Me dice calcular los saldos insolutos en el periodo 120 o al 10º año, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ustedes saben que yo les expliqué en el primer día de clase. Nosotros sumamos y restamos flujos, ¿cuándo, chicos? En un mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros, para determinar un saldo, debemos de llevar tanto. En esta operación, nosotros siempre las operaciones vamos a tener operaciones de deuda, ¿sí? Y operaciones de pago, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros tenemos el préstamo y tenemos el pago, ¿sí? El pago y tenemos los pagos mensuales de la deuda. Vamos a llevar a valor futuro la deuda. Si nosotros tenemos una deuda, ¿cuándo? En el tiempo cero. ¿Dónde queremos ese flujo? Lo queremos en el periodo 120. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo tengo que llevar 120 periodos ese flujo. ¿Cómo lo llevo? Lo llevo sencillo a interés compuesto, porque ustedes saben que las anualidades se comportan a interés compuesto, ¿sí? Entonces, yo aplico esta formulita, donde me indica el valor futuro de la deuda, que son los 2 millones, lo voy a llevar 120 periodos. Entonces tengo el capital, que son 2 millones, más 1 más I, que es la tasa de interés, que es el 3%, elevado a la 120, porque en este caso es específico, lo quiero en el periodo 120, en el mes 120. Y me da, ¿sí?, un valor futuro de la deuda que es de 69.421.974,27. Sí, si ustedes aplican esta fórmula, da este valor. Ahora bien, ¿cómo calculo el valor futuro de los pagos? Nosotros vemos como los pagos son iguales, ¿sí?, en intervalos de tiempos iguales. Bueno, es una anualidad vencida, sí, porque los pagos son vencidos en el mes 120. ¿Cómo calculamos el valor futuro de una anualidad? Bueno, con esta fórmula que me enseñó el profesor, donde la anualidad o el pago mensual es de 60.294,84. La tasa de interés es del 3%, N, que es el periodo, son 120 periodos o son 120 pagos, ¿sí?, menos 1. Y me da el valor futuro 67.753.280,71. ¿Qué me quiere decir esto? Que en el 10º año, ¿sí?, los 2 millones de deuda van a representar a una tasa del 3% mensual, ¿sí?, 69.421.000. ¿Sí? Y el valor de los pagos que yo he realizado en los 120 pagos, ¿sí?, en el 10º año me van a equivaler a la suma de 67.753,28. Entonces, yo tengo que el valor futuro de la deuda es el valor de la operación, porque son los 2 millones de deuda. El valor futuro de los pagos, bueno, si uno ha pagado algo, ¿sí?, ¿qué saldos son? Son saldos del deudor, porque es lo que usted ha pagado, parte de la deuda. Entonces, ¿cuánto tenemos de saldo insoluto? Que son los derechos del acreedor. Es de la diferencia. Pues yo les indiqué la operación. ¿Cuál es mi operación? ¿Cuál es mi ecuación que yo les indiqué? Yo les indiqué esta ecuación que está aquí, ¿sí?, donde me indica que los derechos del deudor más derechos del acreedor es igual al valor de la operación. En este caso yo tengo el valor de la operación. ¿De cuánto es? 69 millones. Tengo los derechos del deudor, que son 67 millones. ¿Sí? ¿Cuál es mi incógnita? Derechos del acreedor o saldos insolutos. Lo que hago es restarle el valor de la operación, los derechos del deudor. Y me da 1.668.000. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Preguntas, chicos. A ver, ahora los intereses me indica que ellos son el saldo de capital anterior por la tasa de interés. Lo fijo, ¿sí? Y me da eso de acá. Lo que hago es arrastrar
¿sí? Te da 3.503,48. Profesor, me maría en la parte de la, del, No, oh, no, del no te debe dar 2,5. eso. Esperamos un ratito. No, profe, eso no No, da. no. El interés sí tengo bien y todo, pero Te da eso. Ahí sí. 1.584 Ajá, eso sí con da. 38. Eso me da. Esa es su tabla. Sí. Esto es lo mismo, chicos, que hicimos en el ejercicio 3. A ver, me indica, ¿sí? Aquí que me indica cuál es el quinto importe o el último pago, ¿sí? ¿Cuál es el último pago que yo tengo que realizar para, ¿sí? Liquidar completamente mi deuda? Aquí está claro el ejemplo. A ver, chicos. ¿Cómo van a ser los pagos? Ustedes tienen su deuda que es 8.000. Tienen la tasa de interés que es el 28% anual capitalizable mensualmente. Tienen la tasa de interés. Bueno, esta tasa compuesta la transformaron a una tasa efectiva, ¿sí? Del 2.33% mensual, ¿sí? Y van a realizar 5 pagos. Ojo, aquí los pagos no son iguales. Porque me indica para los dos primeros periodos voy a hacer pagos de 1.500, los otros de 2.000, ¿sí? Y el último que tengo que determinar. Bueno, con los primeros pagos, chicos, ¿sí? Yo puedo realizar normalmente mi tabla de amortización, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculo el interés? El interés se calcula, el interés del periodo se calcula, que va a ser igual al saldo del capital anterior, ¿sí? Por la tasa de interés, ¿sí? Y me da 186,67. ¿Cómo calculo la amortización? Ustedes saben que el pago está compuesto por interés y por amortización o capital o saldo de capital, ¿sí? Entonces, como es una ecuación, lo que hago es, si voy a determinar la amortización, ¿qué tengo que hacer? Del pago restar el interés. Y en este caso, resto 1.500 menos el interés, me da el valor de la amortización. ¿Cómo calculo los saldos insolutos o el saldo de capital? Bueno, de el saldo de capital anterior menos la amortización, me da los saldos de capital o los saldos insolutos de cada periodo. Llego hasta el cuarto periodo o hasta el cuarto mes. ¿Sí? Llego hasta el cuarto mes. Me pide calcular el último pago. Bueno, yo sé que los intereses los puedo calcular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el saldo anterior, ¿sí? Y tengo la tasa de interés, tengo la tasa de interés y me da el interés. Ahora, ¿se acuerdan que yo fui específico en este ejercicio? Si yo quiero saldar, ¿sí? Mi deuda, si yo quiero saldar mi deuda, y yo tengo un saldo de capital anterior de 1.548,26 en el cuarto periodo, mi amortización, ¿sí? En el último periodo debe ser igual. Si son iguales, ¿sí? Y como la operación es una resta entre ambos, ¿sí? Yo para tener cero, ambos deben ser iguales para que se puedan anular, ¿sí? Entonces, como yo sé que en el último periodo debe de cumplirse esto para yo no tener deuda, ¿sí? Como en el ejercicio 3 que vimos. Para yo determinar el cuarto pago trimestral, ¿sí? Yo tengo que cumplir que estos dos deben ser igual. El saldo de capital anterior, ¿sí? Con la amortización actual. Solamente se va a cumplir esto en el último periodo para poder determinar cero deuda, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo, ¿sí? Como yo ya tengo, chicos, el saldo de capital anterior y yo sé que en el último periodo va a ser igual a mi amortización, bueno, ya tengo interés y ya tengo amortización, ¿cómo calculo el pago? Ustedes saben que el pago está constituido por interés y por amortización. Por ende, sumo estos dos valores y me va a dar el valor del último pago, que es 1.584,38. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas? Ya les voy a enviar un deber, chicos. Les voy a enviar un deber, ¿sí? De algunos ejercicios para que los puedan realizar manualmente y en Excel. ¿Sí?
y practiquen. Ojo, la lección de la próxima semana es anualidades generales. ¿Sí? Y ahí la siguiente semana hacemos una lección, ¿sí?, de tablas de amortización en Excel. Profesor, dijo sobre las tutorías, ¿va a haber tutorías para anualidades generales? Sí, más tarde, me escribió un compañero, creo que golpe de 6 de la tarde puede ser. A ver, aquí me indica, me dice, es necesario elaborar una tabla de amortización por un crédito que se contrata el 3 de junio por la suma de $20,000. ¿Sí? Dice que se debe de pagar mediante 4 pagos bimestrales. Entonces yo voy a tener 4 periodos. Entonces aquí yo tengo fecha. Vamos a ponerle fecha. Ya. Entonces, usted contrata la deuda de los 20,000, ¿cuándo? Usted contrata el 3 de junio. Vamos a ponerle el 3 de junio. Ya, el 3 de junio. Dice, los 2 primeros meses se aplica, a ver, una tasa. Tenemos 2 tasas de interés. Dice, los 2 primeros meses ¿sí? Una tasa del 24% anual. ¿Sí? Y en los los dos últimos meses del 20%. Y los 2 últimos meses del 20%. A ver, aquí tengo 24% capitalizable bimestralmente. Y la otra es del 20% capitalizable bimestralmente. Ahora bien, ¿cómo yo transformo esta tasa compuesta a una tasa efectiva? ¿Qué es lo que hago? Es dividirla para la frecuencia de conversión, ¿sí o no, chicos? Sí, y me da del 4%. Lo mismo acá. Y ambas son bimestrales. ¿Sí? Ahora bien, vamos a borrar todo eso de aquí. Ahora, me indica, los pagos son, yo voy a realizar 4 pagos bimestrales, ¿sí?, para saldar completamente mi deuda. Ahora bien, el primer pago bimestral, ¿cuándo lo hago, chicos? El 3 de agosto, ¿no? El 3 de agosto. El siguiente pago. Octubre, ¿no? El siguiente pago. Diciembre. Diciembre. El siguiente pago. Febrero. Febrero. Ya. Ahora bien, ¿qué me dice aquí con la amortización, chicos? Dice, y además se debe amortizar una cuarta parte de la deuda por cada pago. Si yo hago 4 pagos, ¿sí?, ¿cuánto voy a amortizar por cada bimestre? Lo que voy a amortizar es el valor de la deuda, ¿sí?, por 0.25, porque es un cuarto. Entonces, a ver, aquí yo lo que hubiera hecho era fijar el pago, ¿sí?, y arrastrar. Y me da la amortización, ¿sí?, de 5,000 por cada bimestre, ¿sí o no, chicos? Y esta que es igual, esta es igual. Si yo amortizo una cuarta parte, me va a dar este lado de mi tabla de amortización. Ahora, los intereses. ¿Cómo calculo los intereses? Los intereses aquí era igual. Era el saldo anterior
por la tasa de interés. Ojo, chicos, aquí la tasa de interés varía. Dice, los dos primeros bimestres va a ser con una con una tasa de interés del 4%. Vamos a fijar. ¿Sí? Me da 800, ¿sí? Y para el siguiente me va a dar 600. ¿Sí? ¿Cómo calculo el pago? El pago es la suma de interés más amortización. ¿Sí? Ahora bien, vamos a los dos últimos bimestres. Aquí vamos a ponerle bimestre, porque no es equivocar. Bimestre. ¿Sí? Entonces, para el siguiente, ya cambia el valor de la tasa. Me dice capital anterior por la tasa de interés. La fijo. Entonces, me va a dar eso de ahí. Entonces, ¿cómo serán los pagos que yo tengo que realizar? ¿Sí? Si la amortización es constante, ¿sí? Si la amortización es constante y la tasa de interés varía de acuerdo al periodo, tengo que hacer el primer pago de 5.800. El segundo pago bimestral, el 3 de octubre de 5.600. ¿Sí? El tercer pago, ¿sí? Del tercer bimestre que corresponde al 3 de diciembre, tengo que hacer de 5.333,33. ¿Sí? El cuarto pago que lo haré el 3 de febrero, ¿sí? Que es el cuarto bimestre, es de 5.166,67. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas?